Climático. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, pues recibimos al doctor José Sarucán, una persona que no necesita presentación, es un ejemplo a seguir, es un gran científico, un patrimonio de México, así lo veo yo, doctor. Compartimos el mismo interés por la biología y gracias por su generosidad de estar aquí, de compartir sus conocimientos, sobre todo su tiempo tan valioso. El doctor Sarucán es el titular de la CONABIO y bueno, pues creo que entramos a la plática directa, doctor, sin más preámbulos. Gracias por estar aquí. Yo soy quien agradece la oportunidad de tener una parte de la Comisión Especial de Cambio Climático y también, por otro lado, el hecho de que senadores y senadoras de otras áreas de esta Cámara Alta están aquí presentes y porque el tema ciertamente es un tema que atañe a la Comisión Especial de Cambio Climático, pero que en realidad atañe a todo el quehacer humano y de todas las naciones, no nada más de México. Por eso creo que es pertinente el que estos temas cada vez se comenten más, se discutan más. Después el grado de desconocimiento que hay en la sociedad en general, particularmente en la gente de la calle, pues vamos a llamarle, sobre este tema es enorme. Se los digo con conocimiento de causa. Yo doy muchas conferencias del Colegio Nacional a públicos generales, que es la función que tenemos los miembros del Colegio Nacional, sobre las diferentes áreas del conocimiento, la cultura o la ciencia que cubrimos. Y la primera reacción al terminar una conferencia como la que van a escuchar ahora es de asombro y de azoro y de decir, no tenía yo la menor idea de que las cosas estaban de esta manera, ¿no? ¿Y por qué? Pues simplemente estas cosas no están en los medios. Yo he publicado un par de artículos en el Universal, este viernes sale otro más, sobre la falta de actividad de los medios en general, y yo creo que también, por otro lado, la responsabilidad del Estado de realmente conducir esta información. Hacer un símil de cómo hace unos años que tuvimos la emergencia esta del virus H1N1, que fue una cosa, seria, se pensó que podía ser potencialmente un problema severo. Hubo una enorme difusión del tema, los medios estaban volcados en transmitir lo que había que hacer, el cuidado que había que tener, qué es lo que no se tenía que hacer, dando una dimensión correcta de lo que estaba pasando. Y lo mismo ha pasado hasta cierto punto con las campañas, por ejemplo, de vacunación que el sector salud ha tenido desde hace décadas. Yo me pregunto, ¿por qué no tomamos esto tan serio y mucho más que una epidemia de virus que ciertamente puede generar y generó muertes, pero que no tiene nada en comparación con el tamaño del problema que estamos enfrentando con esto? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande. A mí me parece que el Senado, por su posición y su autoridad en el país, podría ser uno de los impulsores a que haya más y más actividad en este sentido. No quiero tomar más tiempo en esto, voy a ir rápidamente a la presentación. Me pueden parar en el momento en que sea, y es más, me pueden parar y decir suficiente, ya no queremos más, cualquiera de las dos cosas. Yo realmente no sabía muy bien cómo preparar esto. Hice una presentación general sobre cambio climático global y me comentaban que había algunos otros intereses importantes aquí para los senadores, que espero pueda venir a platicarles, por ejemplo con Manglares, donde CONABIO ha hecho un trabajo, el mejor trabajo que yo creo que hay sobre esto en el país, y que tendría yo preparado con mucho gusto si ustedes tienen interés para esto. Quizás yo voy allá y lo hago. Perdón, con permiso, senador. Sí, y quisiera agradecer de veras la invitación
de la senadora Garza a esta reunión y espero que créanme una cosa, la mayor parte de quienes estamos en el área académica, o muchos al menos, tenemos un enorme interés de comunicar estas cosas, no por protagonismo, no por hacer shows, sino porque honestamente pensamos que el conocimiento que tenemos puede ser útil para quienes tienen responsabilidades como las que tienen ustedes. De tal manera que si podemos realmente asociarnos y trabajar juntos por el país, es algo que mucha gente apreciaría de manera realmente muy especial. Voy rápido. ¿Ya están pudiendo ver de aquel lado? No están. Yo celebré cuando me dijeron que en el Senado ya no había cañones, los que se proyectan particularmente a 100 años de la decena trágica. Me parece verdaderamente espléndida la afirmación, pero hay una pantalla aquí, no sé qué hacer, porque también si esperamos a que venga esto, vamos a hacer, realmente no sé qué hacer con esto. A lo mejor vendrá el cable rápido, es lo que espero. Bueno, hay dos motores del cambio ambiental global, y el cambio ambiental global no es nada más cambio climático, es también pérdida de la diversidad biológica. Ambos son igualmente importantes, no se puede arreglar uno sin arreglar el otro, y aunque cambio climático ha sido mucho más sexy por muchas razones, ganó un premio Nobel, un Oscar, el tema ha estado mucho fuera, los dos son exactamente de la misma dimensión y complicados. La demanda de energía es uno de esos motores que genera justamente problemas de acumulación de gases de invernadero, calentamiento de la atmósfera y finalmente cambio climático. El otro es la demanda de recursos, las dos cosas, demanda de energía, demanda de recursos, y la demanda de recursos lo que hace es producir un cambio del uso del suelo, y el cambio del uso del suelo lleva a pérdida de ecosistema. Si desconecta esto, perdemos la... A ver, échale. Se lo hace rápido y luego regresamos al negocio. Y esto a su vez genera la pérdida de ecosistemas que tienen a la diversidad biológica, todas las especies, de las que muchas nos aprovechamos, y entendamos también por ecosistemas los campos agrícolas y los ganaderos. Estos son ecosistemas manejados por la humanidad, que también sufren y tienen muchos problemas, pero a su vez destruyen los ecosistemas naturales. Ahí hay un trueque necesario, no se puede hacer de otra manera, pero que en general se ha hecho con muy poca racionalidad. Y también perdemos muchos servicios ambientales, como son la captura de CO2 de la atmósfera, que estamos produciendo en grandes cantidades, como es la producción de oxígeno, la captura de la precipitación pluvial. Si no hay bosques, la lluvia que cae con la fuerza que cae acaba en el mar en 3 horas, arrastrando suelo, arrastrando casas, arrastrando vidas, construcciones, carreteras, etcétera. Entonces, hay una buena cantidad de servicios ambientales. No voy a meter en esto, simplemente para enfatizarme un poco más en la parte del cambio climático. ¿Qué es lo que mide el impacto sobre la Tierra? El impacto humano. No, son básicamente 3 cosas. Uno es el tamaño de la población en una nación o en el planeta. Somos ahora 7.200 millones de habitantes. Si la tasa de natalidad sigue bajando, de aquí al 2050 la población del mundo será como de 9.200 millones de personas. Si se mantiene igual o sube, podemos ir hasta 11.000 o 12.000 millones de personas para el 2050. Esto es un cambio verdaderamente enorme, y subrayo un punto que ustedes deben tener muy claro, y es que cómo ocurre ese cambio de fertilidad en las mujeres depende plenamente de su empoderamiento, de su educación y de la equidad de género que haya en una sociedad.
A la medida que estos son bajos o malos, tenemos tasas de fertilidad muy altas y desafortunadamente pues tenemos grandes regiones del mundo, en África por ejemplo, en el norte de África, muchos de los países islámicos en donde la situación que debiera haber para las mujeres pues simplemente no existe y tenemos esos problemas. Esto nos lleva a que tenemos una tendencia creciente en una serie de factores que son realmente deleterios, malos para el capital natural del planeta. El capital natural del planeta son los sistemas vivos, los ecosistemas. Igual que el capital económico de un país o financiero está en sus reservas, en el capital manufacturado está en la capacidad de producción, en sus industrias, el capital humano cognitivo está en su sociedad, su equidad, el acceso a democracia, el acceso a la educación. Tenemos este capital natural que es tan importante como cualquiera de los otros y que es tan importante que últimamente ya se ha absorbido por muchos organismos internacionales como una de las cosas que hay que tener en las cuentas nacionales, ¿sí? Así como se puede perder petróleo y se puede perder dinero por devaluación o se pierden fábricas o cosas de este tipo y se toman en las cuentas nacionales, también están empezando a meter este concepto de capital natural y que realmente en muchos casos lo que parecería un Producto Interno Bruto, que es una forma muy limitada de medir cómo lo está haciendo un país, empiezan a aparecer Productos Internos Brutos negativos muy claramente en la mayor parte de los países. Tenía aquí una figura del crecimiento poblacional que ya nadie puede ver, ni los senadores. Lo siento mucho, no sabía que iba a haber este problema. El crecimiento poblacional, como les decía, a mediados de este siglo llegará a los 9.200 millones más o menos, pero lo que es muy interesante es ver cómo en el pasado la curva de la población, y aquí hay una curva que es verdaderamente exponencial, como ninguna otra especie ha tenido en el planeta, ninguna otra especie animal o vegetal, ninguna otra especie viva lo ha adquirido. El hombre lo ha adquirido porque ha tenido avances en tecnologías, mejoras en salud pública, reducción de las tasas de mortalidad de los niños, mejor alimentación, qué sé yo. Hay una serie de cuestiones que han provocado, primero, que haya expectativas de vida más largas, segundo, que haya menor natalidad. Las tasas de natalidad sí se mantuvieron, pero las de mortalidad obviamente se han bajado. Esto da un crecimiento poblacional. En fin, el resultado final es una curva de crecimiento realmente muy impresionante que desafortunadamente pues no pueden ver ustedes aquí. Pero igual de impactante que el crecimiento poblacional, que es exponencial, es el hecho de que el consumo, las tasas de consumo per cápita por persona han crecido aún más exponencialmente que la misma población. Y esto pues exacerba el efecto de mayor gente que tiene mayores requerimientos, genera mayores presiones en demandas de energía, de demandas de recursos. Si vamos a esa primera gráfica que vieron, pues es simplemente un impacto mucho mayor en el crecimiento de gases de invernadero, en la pérdida de ecosistemas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que tenía aquí, la población, como un ejemplo, la población de Estados Unidos en el siglo pasado, de 1900 al 2000, se multiplicó por 3, pero la tasa de consumo por norteamericano se multiplicó por 18. Es decir, cada norteamericano de fines del siglo valía 6 norteamericanos de principios del siglo, ¿no? Entonces, es un crecimiento verdaderamente mucho más intenso. Y estoy hablando del país que tiene tiene el impacto per cápita y el impacto global más fuerte, desde luego en emisiones de gases de invernadero, pero también en tasas de consumo de recursos, ¿no? Por unidad de personas.
Y esto tenía una gráfica que muestra que esta tendencia no se va a reducir, al contrario se va a aumentar, porque las tendencias de afluencia, es decir, de mayores recursos económicos, se van a incrementar fuertemente hacia el fin del siglo, y desde luego los países industriales en desarrollo van a crecer y llegar prácticamente a tener una riqueza relativamente similar hacia fines del siglo. Eso suena muy bien, pero si no tenemos cambios en el comportamiento de la gente, el impacto de esa mayor afluencia económica va a ser simplemente intolerable en el planeta. Tenía aquí una tabla también, pero no les estoy contando las gráficas que tengo y las tablas, de una comparación de recursos, de consumo de recursos per cápita entre la India y los Estados Unidos en 2005, y desde luego la India tenía en ese momento 1.200 millones de habitantes, los Estados Unidos alrededor de 300, un poco más de 300, es una diferencia de 4 veces más en la India, pero veamos lo que pasa en los consumos de energía. Cada norteamericano consume 15 veces más energía, los norteamericanos consumen 25 veces más carne per cápita que los indios, en papel consumen 60 veces más que los indios, y así vamos viendo los impactos diferentes de las tasas de consumo. Ahora, ¿qué es el cambio climático? Hay que distinguir entre clima y tiempo. Hoy hace buen tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo son condiciones climáticas de un momento que pueden variar bastante fuertemente, y el clima realmente nos da la condición media durante periodos muy amplios, y cuando hablamos de cambio climático lo que estamos hablando es justamente de la variabilidad de esos periodos muy largos. Hice una gráfica linda aquí, la iba a estrenar con ustedes, pero no la puedo enseñar. Ellos sí lo ven. ¿Ellos sí lo ven? Sí. Oh, todos los castigados ahora son... Para que vean que No puede ser. que somos democratas. Pues no entiendo eso. Es un cable que está ahí dañado y ya fueron por él. Bueno, lo lamento, yo pensé... Bueno, al menos ustedes están viendo algo. Sí, primero los invitados. Bueno, esto que ven ustedes ahí es un juego que se hace de estadística, en el que hay una serie de compartimientos y luego hay una serie de como pues postecitos, y uno tira canicas por arriba, las canicas van golpeando y van cayendo y tienen una distribución, y la distribución normalmente es una distribución normal si las distancias entre las cositas protuberantes son iguales, eso se mantiene igual, siempre hay una distribución igual. Algunas pocas canicas caen en el extremo, otras en el otro extremo, pero la mayoría tienden a caer en el medio. Si uno empieza a modificar algunos de estos pernitos, y eso pueden ser elementos del clima, y los mueve uno, los hace más gruesos, los acerca más, etcétera, y esto es lo que estamos haciendo con el calentamiento global, entonces la distribución de las canicas es otra, y esa distribución de las canicas es el clima. Donde caen las canicas es el tiempo. Si movemos esos elementos, lo que pasa es que estamos moviendo el tipo de clima que estamos teniendo en un lugar, y eso es lo que ha ocurrido con las modificaciones, con el calentamiento global de la atmósfera en el planeta. Ahora, una siguiente transparencia habla de que esto no es algo que la gente haya hecho malévolamente desde hace mucho. De hecho, el mayor esfuerzo o el mayor impacto sobre el cambio climático ha sido un resultado de la revolución industrial, obviamente, donde pasamos del vapor que se generaba con madera y cosas de este tipo al carbón, y del carbón pasamos al uso de
ya mucho más amplio de los combustibles fósiles, y se empezó a emitir una gran cantidad de CO2 a la atmósfera, ¿no? Pero eso no se sabía nada de este asunto. La revolución industrial tiene alrededor de 200 años, pero nuestro conocimiento de qué está pasando es relativamente reciente. No más allá de fines de los 60s, principios de los 70s, fines de los 60s, porque en los fines de los 60s tuvimos la primera foto, es una foto muy bonita, del Apolo del planeta, desde la Luna. Nunca habíamos visto nuestro planeta desde afuera. Nos dimos cuenta del tamaño que tiene, que es redondito, se ve muy azul, aunque ya les podré contar que no es tan azul como parece. Y en ese momento le cayó el 20 a la gente de que estábamos en un lugar bastante bien claro y bien definido y finito. Ese era el planeta, eso es la Tierra, no es un lugar inacabable e infinito para nada. La otra cosa es que apenas en 72, 73 salieron los primeros satélites para observación de la Tierra y para empezar a darnos datos de temperaturas, de corrientes oceánicas a escala global. Apenas en los 90s teníamos unos 40 y tantos satélites para observación ambiental, 20 años después, y además solamente hasta recientemente tenemos alrededor de 100 satélites con resoluciones de entre 1 metro y 1 kilómetro, ¿no? de resolución, que son necesarias para entender esto bien. No teníamos computadoras para manejar esa cantidad brutal de datos hasta los 70s, ni modelos matemáticos para lidiar con esto. Entonces lo que estoy diciendo es que esta percepción de lo que está pasando es muy reciente. Estamos hablando de 40 años, probablemente 40 y pocos años. Y por eso es que esto se ha presentado como un dato que la gente, históricamente, pues la mayor parte de la gente que vive en el planeta ahora, los que estamos aquí, no teníamos, es decir, nadie nos había contado estas cosas atrás, ¿no? Ni los papás, ni los abuelos, ni la menor noción de estas cosas. Es algo que apenas estamos ahora percibiendo y entendiendo, pero lo que pasa es que ahora sí ya sabemos. Ahora sabemos qué pasa con cada tonelada de CO2 que se va arriba, sabemos el efecto que tiene, y entonces lo que ya no podemos hacer es seguir haciendo las cosas como si no pasara nada, que era lo que estaba ocurriendo hasta, digamos, mediados del siglo pasado o un poco después. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el clima. El clima ocurre en una capa muy delgadita. Todos ustedes han volado transatlánticamente, vuelan a 11 kilómetros de altitud, más o menos, ¿no? 11.000 metros, 10.000, 11.000 metros. Bueno, y da la impresión como que aquello nunca acaba. No, sí acaba como a los 80 kilómetros de altitud. A partir de entonces ya no hay atmósfera, estamos en la estratosfera, ya no hay prácticamente nada que se parezca a la atmósfera. Y esa capa que parece muy grande, 80 kilómetros, es un chorro. Es el equivalente de qué pasa cuando, si ustedes toman una manzana, una naranja, la meten en una cubeta de agua y la sacan, la película de agua que se queda pegada a la piel es el equivalente en grosor a la atmósfera de la Tierra. Es decir, el grosor de la atmósfera equivale a esa película de agua pegada a la naranja o a la manzana. Quiero decir esto porque en proporción al tamaño de nuestro planeta estamos hablando de un sistema realmente muy delgadito, que es donde ocurre todo el clima. Es decir, todas las manifestaciones climáticas se generan ahí, y se generan básicamente por una cosa, por el calentamiento del aire. Esto es lo que genera corrientes, que genera la circulación atmosférica, genera un montón de cosas que no voy a meter en eso. Por cierto, si tienen interés, Mario Molina, Julia Caraves y yo escribimos un libro que se llama Cambio Climático, que se produjo hace para la COP de Cancún, justamente. Desafortunadamente lo publicó la Coca-Cola,
Digo afortunadamente porque salió muy rápido, pero desafortunadamente porque el libro se ha acabado y no hay manera de reeditarlo. Voy a hacer lo posible, porque es un libro realmente, perdón que lo hayamos escrito, gente que cercana a mí, pero es un libro muy lindo que les podría ayudar mucho a entender estas cosas. Esto del efecto invernadero no es, y quizá ya lo han oído, y perdón si les estoy diciendo cosas que ya saben, pero los gases de la atmósfera que están en esa tabla son básicamente nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, de manera que cuando alguien dice que le falta oxígeno, realmente lo que le falta es nitrógeno, porque el 80% es nitrógeno y un pequeñito es oxígeno, y es la condición normal. Claro, le falta oxígeno porque a medida que se va más para arriba la presión es menor, entonces hay menos oxígeno entrando en la sangre. Bueno, esos tres han estado ahí por siempre, al igual que otros gases, como el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos, etcétera, que siempre han sido parte de la atmósfera, no son nuevos, no empezaron a jalarse, a producirse después de la revolución industrial. Lo que empezaron es a acumularse después de la revolución industrial. Hasta antes de eso, si esos gases como el dióxido de carbono, el metano, el óxido, el vapor de agua no hubiesen existido en la atmósfera, el planeta sería invivible, porque tendría una temperatura de alrededor de menos 8, menos 12 grados centígrados, una cosa de este tipo, ¿no? Justamente porque están esos gases, el calor que llega del sol y luego se refleja de la superficie, se atrapa en una medida, y esa medida es la que nos da los climas maravillosos, a pesar de que en algunos lugares hace mucho calor o en algunos frío, que tiene este planeta y que permiten la vida como la conocemos. Pero lo que hemos hecho a partir de la revolución industrial es empezar a acumular y a bombear más y más de estos gases de invernadero, que se van acumulando en la atmósfera de manera muy importante. ¿Qué teníamos antes? Bueno, otra vez, un ciclo de carbón que se regulaba a sí mismo. Los organismos cuando respiran, nosotros generamos CO2, todos los organismos cuando se descomponen generan CO2, cuando un bosque o una selva se corta se genera CO2 y metano por la descomposición de materia orgánica, etcétera. Pero había otros sistemas que absorbían ese CO2, lo convertían con la fotosíntesis en comida, ahora para nosotros, y en toda la cadena trófica, y lo mismo en el mar. Entonces se mantenía, era estable, lo que se producía por un lado se consumía por el otro, y los niveles de CO2 en la atmósfera se mantenían igualitos. ¿Qué pasa cuando empezamos a producir, a consumir petróleo, gas, carbón, etcétera? Pues que la acumulación de estos gases empieza a incrementar enormemente, al grado que satura la capacidad de absorción de esos sistemas ecológicos normales en tierra y en el mar, pero además encima de eso estamos cortando selvas, bosques, estamos contaminando el mar, se está acidificando el mar, y la capacidad de absorción de estos gases se va perdiendo, y por eso tenemos acumulaciones como las que tenemos. Esta gráfica, que es la última que hay de datos esta es la última, la acabo de sacar de la NOAA, de la cantidad de partes por millón de CO2 en la atmósfera. Ya estamos entre más de 395 partes por millón. Este es el último dato de enero de este año, y la tasa ha seguido creciendo muy fuerte, como lo van a ver ahora. Empezamos antes de la revolución industrial con alrededor de 270 y pico partes por millón. Estamos ya cerca de las 400 partes por millón. ¿Perdón? De CO2, 395 partes por millón, ahora 270 al inicio de la... Y esto no es nada más una cosa reciente. La gráfica siguiente
es la del Mauna Loa, que es el observatorio que por más tiempo ha observado concentraciones de CO2, y lo que hay es una curva que va así, para arriba, sostenidamente, no es nada que suba, no, va sostenidamente para arriba, ¿no? Y no tiene ganas de parar. Las tasas de acumulación de CO2 han pasado de 1.3 partes por millón por año, eso es lo que estábamos depositando entre 1970 y 79, en la década de los 70. Ahora estamos depositando 2.1 partes por millón por año en los últimos 2-3 años. O sea, no solamente hemos mantenido el depósito que estamos haciendo en ese banco allá arriba, sino que la cantidad que estamos depositando cada año es mayor. Entonces, ¿qué cantidad significa esto? Alrededor de 3.500, 3.700 millones de toneladas de CO2 cada año acumuladas allá arriba. Y el CO2, cada molécula de CO2 se tarda entre varios siglos y un milenio en descomponerse una vez que llega allá arriba. De manera que si hoy milagrosamente paráramos la emisión de CO2, imposible de hacerlo. Vamos a poner algún milagro de algún tipo. Todo lo que está allá arriba va a seguir teniendo un efecto en el calentamiento global por los siguientes cientos de años, por lo menos. Eso es pesado, es una de las cosas que la gente no se da realmente cuenta de lo que está pasando. Y ese aumento de tasas de producción de CO2 en gran parte es por el aumento de la actividad de la economía global. No tengo que subrayar que el crecimiento en China, en la India, en otros países, en México mismo, que es necesario, necesitamos hacerlo, están generando esos problemas. Parte es porque también esa producción es más sucia, es decir, cada dólar producido produce más moléculas de CO2 de lo que debería estar produciendo si se tuviera un nivel relativamente limpio, y una parte también es la reducción de la eficiencia de los resumideros terrestres y marinos, que ya no pueden captar más CO2 del que se está emitiendo. Estamos entonces ahorita esta es una gráfica, la que está ahí, no sé si la van a poder ver, espero que sí. Ahí está, ay, qué bueno. Bueno, llegamos a un momento crítico. Es una gráfica que va 300.000 años atrás de las temperaturas y las concentraciones de CO2. Las concentraciones de CO2 es la gráfica azul, la gris son las temperaturas, y ahorita estábamos en ese momento en 381 partes por millón. Esto debe haber sido por ahí de los 90s. Es una gráfica de Al Gore en su libro. Pero lo que va a pasar es que si seguimos en lo que se llama business as usual, es decir, no cambiamos lo que está pasando, nos vamos a ir hacia el 2050 alrededor de unas 600 partes por millón, que es realmente enorme. Yo les dejo la presentación con todo gusto, si quieren. No tengo derechos de copia. Bueno. Ahora, ¿cómo se obtienen estos datos? Porque hace 300.000 años no había observatorios meteorológicos, no había seres humanos moviéndose. Todavía estábamos como Homo erectus o Homo ni neandertalenses, es mucho más reciente. Bueno, lo que lo hicimos, o se ha hecho, pues yo no lo hice, pero los científicos lo han hecho, es que... Sí, por favor. Cuando quieran. Me dejó muy inquieto con eso que dijo, que ese banco que no reditúa mucho, del CO2 que se queda allá. Si paráramos ahorita las emisiones, ¿cómo es el proceso de descomposición que dice usted, que me dejó con una inquietud ahí? Todas las moléculas tienen una tasa de descomposición, algunas son muy estables, duran millones de años, otras se extinguen muy rápidamente. El material radioactivo es algo en lo que se sabe muy bien, ¿no? Hay
materiales radioactivos que tienen una vida promedio larguísima, y otros como el carbono 14 y estos que tienen una vida de unas cuantas horas. Todas las moléculas tienen esto, y en el caso del CO2 lo que se ha calculado es que su expectativa de vida, perdón que lo ponga así, no son organismos vivos, son del orden de cientos de años. Entonces, una vez que llegan allá, se quedan allá cientos de años. Hay un proceso de pérdida que tiene que ver con la radiación solar, que tiene que ver con radiación cósmica, con deterioro de las moléculas, etcétera, y que dependiendo de qué elemento estamos hablando, pues duran más o duran menos, ¿no? No sé si eso responde. Sí, también. Gracias. ¿Cómo sabemos de esto de hace 300.000 e incluso muchos más años atrás? Bueno, el hielo del Ártico se deposita como si fueran estratos, ¿no? Como los estratos geológicos, igual. Cada año hay una deposición de hielo que se distingue del anterior y así, Entonces, entre más bajo va uno, más antiguo es el estrato que está uno observando. Entonces, lo que hicieron los científicos fue hacer perforaciones muy profundas y poder ir hasta hace 300.000, 400, 500.000 años, sacar los cilindros de hielo de ahí, como estos que están aquí, y tomar de secciones el pedazo de hielo, un hielo que es agua fundida, agua congelada, perdón, que tiene burbujas, y en las burbujas hay aire, y en el aire hay CO2 y hay oxígeno. Entonces, por la cantidad de CO2 que hay en las burbujas de aire y por la cantidad de oxígeno isotópico que se descompone a cierta tasa con la temperatura, esto que yo le decía de degradación, se puede calcular la temperatura que había en el momento en que se congeló ese cachito de agua y el CO2 que había. Y así es como se construyen esas gráficas, ¿no? Tiene una presión realmente bastante confiable, bastante decente. Luego, el otro asunto que tenemos es que tenemos una reducción de la cubierta en el hielo del Ártico, que es otra muestra del calentamiento que estamos teniendo. Esa gráfica de ahí les enseña la forma como este hielo del Ártico se ha caído. Ya es posible pasar de un mar al otro en el verano por el Polo Norte, pero eso también genera un problema. El hielo, yo no lo he hecho nunca, pero sí he estado en el Popo, no he esquiado, por los que han ido a esquiar o han estado en una zona nevada, tienen que usar lentes verdes porque la reflexión del sol es enorme. Esa reflexión hace que casi toda la luz que llega del sol se refleje y se pierda. Cuando empezamos a perder hielo en el mar y en el Ártico, el agua empieza a absorber temperatura que de otra manera no se absorbería por el hielo o la nieve. Y entonces estamos teniendo un proceso más adicional de calentamiento del agua del mar, que a su vez hace que se funda el hielo, que a su vez hace que se exponga más agua, y tenemos ahí un proceso realmente muy complicado de retroalimentación. Esto es lo que ha ocurrido de 1979 a 85, 90, 95, 2000, 2003 en reducción de la capa del hielo en el Ártico. Y no pasa gran cosa con el hielo del Ártico, porque el hielo del Ártico es como el hielo de sus highballs o Coca-Colas, que está flotando. Se deshace el hielo y el nivel del vaso no sube, ¿no? Se queda igual. ¿Por qué? Porque el hielo está flotando en el agua. Pero ¿qué tal si a ese vaso le echan un hielo de afuera? ¡Puc! Se va para arriba. Y esto es lo que está pasando cuando el hielo que está en Groenlandia y en la Antártida empieza a derretirse, porque ese hielo produce agua que no estaba en el mar, y eso es lo que genera también en buena parte la elevación del mar. Y por ejemplo en Groenlandia lo que está ocurriendo, y ven ahí, eso es un río encima del hielo. Se hacen cárcavas enormes, el agua llega al punto en el que el hielo está sentado sobre la roca y sirve como lubricante, y el hielo empieza a resbalar sobre la roca. Entonces tiene usted grandes pedazos de glaciares que empiezan
a correr hacia el mar y empiezan a caerse y a deshacerse. Las tasas de pérdida son enormes. Esto es una secuencia muy rápida de lo que pasaba en la Antártida. La imagen de la izquierda es de enero del mismo año, la segunda es de febrero, la que está a la derecha, la siguiente es de febrero también, un poco más tarde, y la siguiente es de marzo. Esto es en una bahía en la Antártida en 3 meses. Es una velocidad realmente enorme, y lo mismo está pasando con los glaciares. En las montañas y en Alaska, por ejemplo, estas curvas que están ahí van desde 1980 y poco, 1980, la más baja, hasta el 2005, la más alta. Eso es lo que se ha retrasado ya el glaciar. Bueno, ¿quién produce esto? Pues los productores más grandes de emisiones de CO2 están ahí en ese mapa. Es un mapa del mundo muy raro, pues los tamaños son muy diferentes, pero los tamaños están en relación a sus contribuciones de CO2 en la atmósfera. Y pueden ver que como país solo, los Estados Unidos es por mucho el contribuyente más grande. Y luego, como esto está hecho por los Estados Unidos, bueno, por Al Gore, un poco tramposo, ponen a toda Europa como si fuera un solo país. Ahí hay 35 países. Entonces, tengamos eso en cuenta, porque es la segunda región de mayor producción de CO2. Y luego está Japón, y está Australia, y están varios otros países. El nuestro es bastante modesto en ese sentido a escala global. Ahí lo ven, es esa cosa chiquita de Sudamérica y Centroamérica y el parte de Norteamérica debajo de los Estados Unidos. Yo quiero llamarles la atención a esto porque el Banco Mundial acaba de sacar hace 3 meses o 4, una cosa así, un informe que le pidió al Instituto Potsdam en Alemania, que es uno de los 2, 3 más serios en estudios de investigación de cambio climático, un reporte realmente bellísimo. Yo saqué 2 o 3 puntos de que me parecieron importantes. El primero es que ya tenemos un aumento global de casi 1 grado centígrado de la temperatura media del ambiente. Ya está dado, ya lo tenemos, ya los termómetros lo registran. El segundo es que hay un 20% de probabilidades de que la temperatura del planeta aumente a 4 grados centígrados, probablemente por ahí del 2060. A lo mejor a fines del siglo, pero con cierta probabilidad al 2060. Yo debo decirles que esa probabilidad, 20%, es la misma que en un revólver de 5 recámaras, le meten ustedes 2 balas, le dan vueltas y tratan de disparar. Es exactamente la misma probabilidad. No nos damos cuenta de esas cosas, pero el riesgo es fenomenal. Bueno, yo no sé quién se anima a echarse una ruleta rusa a veces. Nadie, ¿no? Bueno, nos lo estamos echando con estas cosas. Y eso no es un instituto escandaloso, verde, ayatola de los climas ni nada. Es un estudio hecho para el Banco Mundial. El Banco Mundial lo avala. El Banco Mundial, que es un organismo que tiene todo menos ser progresivo, ¿no? O demasiado progresivo en muchas cosas. Creo que es muy importante. Además, la última glaciación que tuvimos hace unos 12.000, 14.000 años, la temperatura media cayó como 4 grados y medio. Eso fue el desbalance para abajo de la temperatura promedio. Y generó una glaciación gigantesca que cubrió gran parte, todo Canadá, gran parte de Estados Unidos, gran parte de Europa. En México también generó glaciares en varias partes. Eso fue 4 grados y medio. Lo que el Instituto Potsdam está diciendo es que 4 para arriba es lo que se espera que pueda haber en el 2060. Desde luego no vamos a tener una glaciación, pero lo que quiero que piensen es la magnitud del cambio de clima. De 4 grados y medio a una glaciación de 4 grados para arriba, no sé cómo le llamaría a eso. ¿Qué más son? ¿No? Es muy importante.
Y desde luego, pues en estas condiciones, olas de calor sin precedentes, ya las estamos teniendo, inundaciones sin precedentes, ya las estamos teniendo, pérdida de agua, escasez de agua, y cada vez esto va a ser un elemento de guerras, etcétera, inseguridad alimentaria, me voy a referir rápidamente a eso, pérdida de arrecifes. ¿Qué pasa cuando vemos los modelos globales de clima? Este es un modelo global de clima, hay varios que usan diferentes elementos y con eso predicen qué puede pasar en el futuro. Pero quiero que se fijen en México, que está ahí en medio, y vean qué es lo que un modelo de esa escala mundial puede predecir para México. Prácticamente la misma cosa para todo el país. Es decir, la finura de predicción de estos modelos para una región como México es prácticamente nula. Y esos son los modelos que tenemos para trabajar. Muchos países sobre esos modelos usan su información propia de estaciones meteorológicas, etcétera, para tener un mucho mayor refinamiento. Bueno, nosotros no tenemos mucha capacidad de eso porque el estado del Servicio Meteorológico Nacional es verdaderamente paupérrimo. Estamos con un severo problema de pérdida de información aquí. Ahí están los datos. Cerca de la mitad de las estaciones funcionan, muchas se han abandonado. Para que una estación meteorológica sea confiable debe tener por lo menos 10 años seguidos de observación para que los datos puedan ser confiables. Muchos, cuando se interrumpen las observaciones, bueno, pues hay que volver a empezar para poder tener datos más buenos, ¿no? Realmente tenemos un problema severo aquí. Este es un estudio que hizo el Instituto Nacional de Ecología y el INTA hace unos pocos años, y lo mismo pasa con radares, sensores remotos, que tienen problemas muy severos. Un número de ellos no funcionan. Las estaciones receptoras de satélites sí funcionan, pero otra vez nos están dando información muy gruesa. Creo que esto es una área que el país debería realmente tomar muy en serio. Sé que hay algunos pasos en esta dirección, pero realmente hay que apresurarlos y hay que fortalecerlos. De otra manera, nuestra capacidad de predicción de qué va a pasar en el país es realmente muy pequeña, ¿no? Algunos de los efectos, bueno, les decía yo que la pérdida de ecosistemas está muy ligada a cambio climático. Pues ciertamente lo está, porque las sequías prolongadas, los incendios que se generan por esto, están haciendo que muchos de esos ecosistemas se pierdan, ¿no? Algunos de ustedes recordarán 1998, que fue un año en todo el mundo, pero en México especialmente, de incendios por todos lados. Perdimos cientos de miles de hectáreas, 800.000, 900.000 hectáreas de bosques y selvas por ello. Pero el asunto es que perdemos estos, y como ya les dije, los ecosistemas regulan el cambio, la cantidad de CO2 en la atmósfera. Como les decía, los ecosistemas terrestres se han mantenido relativamente estables en esa función, pero los marinos han caído en su eficiencia, y los marinos son más importantes que los terrestres por la extensión enorme. 70 y tantos % de las superficies son mares. Pero el otro punto muy importante es que la deforestación genera cada año entre 17 y 20% de las emisiones de gas de invernadero. Si pudiéramos parar totalmente la deforestación, y eso sí es dable, pararíamos de golpe alrededor del 20% de las emisiones de gas de invernadero, cosa que ninguna COP de clima desde el inicio ha podido hacer, ni siquiera con 1%. Vaya, no solamente no han podido reducir nada, cada año las emisiones son más altas, ¿no? Esto es un punto que es muy importante, y que además tendría la grandísima ventaja, y no voy a meter en esto, de ayudar a los poseedores de esos ecosistemas, que en el caso de México 70% de bosques y selvas son de comunidades rurales, comunidades indígenas, ejidos, a poder tener una forma de vida
que realmente les dé sustentablemente un bienestar adecuado y nos conserve nuestro capital natural. Ahí hay un win-win por todos lados, pues todo el mundo sale ganando, si nada más en ese sentido pudiéramos manejar esa parte de cambio ambiental global. Por eso digo que no podemos cambiar uno sin tomar en cuenta el otro. ¿Qué es lo que viene, no, doctor? El boom mundial del RED. RED viene muy lento, viene muy complicado, entonces cuestiones internacionales, tiene muchos problemas. No me quiero meter mucho en eso, tendría mucho que decirles de RED, del trabajo que CONAVIO está haciendo con CONAFOR en este sentido. CONAFOR está haciendo un esfuerzo muy grande en esta dirección, yo creo que es muy esperanzador lo que estamos haciendo en México, en ese sentido, en términos de prepararnos para ello. Algunos de los efectos de ese cambio climático, aparte de las sequías y las lluvias, pues es que se están generando no más huracanes. Este es el Paulina en Oaxaca, que causó unos destrozos gigantescos. Este es el Katrina en el 2005, que muchos de ustedes leímos. Lo que está pasando, como en esta gráfica dice, es que no es que hay más huracanes, pero hay más huracanes de categorías 4 y 5. ¿Por qué? Porque la temperatura del mar está subiendo, hay más evaporación del agua, esto genera una absorción mucho más y el calentamiento de la atmósfera, lo cual hace que se absorba mucha más humedad del agua. Cuando el aire se expande, cuando se calienta, succiona mucho más agua. Entonces tenemos huracanes mucho más intensos, más violentos, con más precipitación de agua, y esto es lo que se está reflejando en todos los mares del mundo, ¿no? La barra de abajo es el número de huracanes de 4 y 5 entre el 90 y el 2004, contrastados contra el 75 y el 90. Es en todos los mares está ocurriendo. Y esto tiene pues problemas muy severos, porque la primera industria que ha denotado eso es la industria de seguros, y la cantidad que están pagando por los daños que están generando. ¿Qué va a pasar con la agricultura? Bueno, pues aquí hay un modelo global de las afectaciones que va a haber con el cambio climático, otra vez gruesísimo. Según esto, México va a tener, todo el país, grandes reducciones en producción agrícola. No es necesariamente el caso, pero no lo podemos saber porque no podemos modelar estas cosas adecuadamente. Lo que sí es cierto es que la producción global de alimentos se va a reducir ligeramente en un escenario en el que haya 2 veces CO2, es decir, alrededor de 400 partes por millón. Ya estamos a 5 partes por millón de llegar a 400 partes por millón, algo así. Pero las zonas templadas son las que se van a beneficiar más, y las zonas tropicales son las que van a sufrir más, y resulta que estamos en las zonas tropicales, ¿no? Siempre he dicho que una de las mejores maneras de evitar los daños del cambio climático es no estar en una zona de ciclones, no tener construcciones en las zonas planas, cerca de los ríos, todo lo que hacemos mal en México justamente para bueno, y claro, va a haber disparidades de acceso a la alimentación que se van a incrementar, y aquí tenemos un problema serio porque no estamos discutiendo en México en serio cómo vamos a tener una agricultura sustentable para mediados de este siglo, ¿no? Y cómo vamos a asegurar cómo vamos a garantizar la seguridad alimentaria del país para ese año. ¿Qué pasa en México en el cambio climático? Pues la mayor parte, casi 3/4 partes de las emisiones vienen del sector energético, una gran parte de ellas viene del transporte, y estas áreas que están ahí son las que van a estar más afectadas por una elevación del nivel del mar, que ya es ahora del orden de unos 20 centímetros en este momento. Los ecosistemas que van a cambiar más en México tienen que ver con biodiversidad, son los bosques que están en la parte altas de las montañas,
¿Por qué? Pues porque la temperatura va a ir subiendo, las comunidades van a ir migrando para arriba, pero hay un punto arriba del cual ya no pueden migrar a ningún lado, pues se acaba ahí. Es como salirse de una isla, ¿no? Las montañas son en cierto punto islas. Los bosques de niebla y los bosques de laudáceas. Los bosques de niebla son los que mantienen el café orgánico de México, por ejemplo, ¿no? Sí, y Veracruz y Oaxaca. Entonces, Doctor, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí. Y en cuanto a la flora y la fauna, ¿cuáles serán los impactos? No tienen estudios, porque estoy viendo ahí más bien en aspectos de bosques, pero no sé si tienen estudio el impacto con otros seres vivos, ¿no? Sí, señor, pero necesitaría yo como 3/4 de hora más. Sí, ya estamos teniendo datos, no hay muchos grupos, pero ya tenemos datos que están siguiendo poblaciones de especies específicamente y prediciendo qué tipo de cambios van a tener. No hay un montón de información, pero tenemos mucha más información en la que yo le estoy presentando. Pero sí hay riesgo de que algunas especies puedan... Sí, seguro. Por ejemplo, en los lagos continentales, ¿no? Donde hay muchas especies de peces endémicos, la mayor parte de peces endémicos de lagos está en México. Y una vez que esos lagos empiezan a desecarse y a contaminarse, todas las especies endémicas de ahí se pierden, y como ustedes saben bien, una especie endémica se pierde de un lugar, se pierde del planeta, ¿no? Porque no está en otro lado, es endémica. Sí, hay varios datos. Si tienen interés, con el mayor gusto se los puedo dar, pero si no, nos vamos a quedar hasta mañana en la mañana. ¿Qué va a pasar con las áreas naturales protegidas? Pues ya tenemos áreas naturales protegidas. ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, esto va a significar que esas áreas se van a ir moviendo. La vegetación de esas zonas y las especies se van a ir moviendo. Entonces, ¿qué pasó con las áreas naturales protegidas que ya teníamos delimitadas? Pues va a haber una dinámica ahí que tenemos que conocer muy bien para poder combatir ese problema. CONABIO hizo un estudio del impacto en las áreas protegidas que ya está por salir, que lo hizo Melanie Kolb de CONABIO, para todo el país y especialmente para el sur. Y sobre ese estudio, CONABIO estableció el corredor biológico mesoamericano, quizá ustedes han oído hablar de él, que lo que está tratando de hacer es establecer entre una área natural protegida y otra un corredor manejado por los dueños de las selvas o los bosques, lo que sea, de manera tal que se conserve la estructura de la selva, pero al mismo tiempo ellos tengan ingresos económicos por el proceso, porque no lo van a hacer de otra manera. Ellos viven de eso, ese es su único capital. Entonces tienen que tener un beneficio económico de la forma de manejo que tienen, y ahí es donde estamos trabajando muy intensamente, de tal manera que haya corredores. Les voy a enseñar lo que pasa con uno de esos corredores. Ese punto rojo que ven ahí, es un jaguar que tiene un collar manda señales de satélite y lo estamos siguiendo, y pueden ver el color verde oscuro es el área de corredor que se está manejando, y la forma como ese corredor sirve de protección para el movimiento del jaguar, ¿no? Esto es realmente una de las cosas que es muy interesante, con la información que ya tenemos de muchas de las especies con las que se trabaja en México, el trabajo que se hace con las comunidades. Estamos trabajando como con 600 comunidades de ejidos y comunidades indígenas en toda la zona del corredor, etcétera. Entonces, eso es lo que requerimos pensar y diseñar al futuro, para que el impacto al que se refería el senador sobre las especies por el cambio climático se reduzca lo más que sea posible, ¿no? Bueno, el otro asunto es salud. Es nada más, otra vez aquí tenemos un chorro de información. Con el cambio climático lo que está habiendo es un movimiento de los vectores de enfermedades, ¿no? Un mosquito para el dengue, la chinchosicona para el mal de Chagas, etcétera, y en algunos casos tenemos ya predicho el movimiento que va a haber de estas especies, de tal manera que se puedan hacer campañas de salud pública adecuadas
en las zonas donde esto se va a ir moviendo para prevenir a la gente y reducir los impactos que se están dando. Sí, perdón. Nada más una pregunta. A mí me preocupa muchísimo con estos cambios de temperatura. Usted sabe que en años pasados Coahuila se quemaron alrededor de 350,000 hectáreas y el compañero senador por Durango, Ismael, mete un punto de acuerdo donde su preocupación es por el descortezador. Al momento de estar los bosques de México en este estrés, sobre todo hablo del norte, pues obviamente que va a cundir más la plaga, o sea que tenemos un serio problema que se va a venir, que ya está, pero que va a crecer a todos los bosques de México, pero sumamente grave, y no veo que se estén dando las acciones necesarias para prevenir eso. Ese es uno de los ejemplos que tenía cuando yo le contaba al senador de la información que tenemos. Por ejemplo, la alimentación de muchas especies. Una especie depende de un alimento, pero si el alimento responde diferente al cambio climático de lo que la especie que se alimenta de ese alimento lo hace, hay desfasamientos y de repente la especie que comía al bicho que era su alimento ya no lo encuentra, ¿no? Bueno, es el caso con insectos, por ejemplo, ¿no? Y con aves. Entonces las aves mantienen un ritmo muy parecido, por los insectos que son de sangre fría empiezan a mover su comportamiento a tiempos en que la temperatura empieza a subir mucho antes de lo que ocurría antes, no así las aves. Entonces de repente llegan las poblaciones de aves a un lugar donde se acostumbraban a tener comida y la comida ya pasó, sería la bandeja con la comida ya pasó por la banda y ya no hay que hacer, y esto genera obviamente pues problemas muy severos, ¿no? Ahora, ¿qué hacer a escala global, nacional? Bueno, pues una de ellas es estabilizar la población mundial, como les comentaba, racionalizar las tasas de consumo de la gente, desarrollar tecnologías apropiadas para conservar el ambiente, internalizar los costos ambientales del desarrollo, que no lo estamos haciendo. Ninguno de los productos, o muy pocos de los productos que consumimos, internalizan el costo ambiental que tienen, ¿no? ¿Quién de ustedes paga una cantidad adicional por la cantidad de plaguicidas que se usan para el alimento que compran en el mercado? Nadie. Eso tiene un costo ambiental y no lo estamos incorporando al precio. Si esto estuviera incorporado al precio, los compradores seríamos más cuidadosos y decir, ups, no, yo no compro maíz o frijol o calabaza o lo que sea, naranjas que usaron plaguicidas, voy a comprar las que no lo usan porque eso es más barato, el costo es mucho menor. No tenemos información de ese tipo, hay un problema muy severo en ese sentido. Pero lo mismo en la industria, ¿no? La cantidad de daños que la industria genera cuando produce bienes pues es enorme y no se incorporan al precio. Y bueno, al final pongo la adopción de una nueva ética del desarrollo sustentable, que es muy fácil decirla, pero es muy complicado lograr. A escala individual, bueno, pues usar con eficiencia la energía. En casa hay algunos pasos muy débiles en ese sentido, hay que aumentarlos, de reducción de uso de focos que no gastan tanta energía, de reciclar basuras, autos de consumo eficiente, que no estamos acostumbrados tampoco mucho a discriminar en ese sentido en México todavía, y no hay estímulos para usar autos de bajo consumo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un auto híbrido y pago la misma cantidad de impuestos para el costo del auto que paga un Homer, o sea, absolutamente absurdo una cosa esta. Bueno, acabo con esto. Esa curva roja, la parte de abajo, es donde vamos en términos del uso, del impacto ecológico que tenemos sobre el planeta. Estamos gastando un planeta y tercio ya, que no existe más que uno, ya vieron la foto, por la cantidad de cosas que estamos consumiendo per cápita,
y por la cantidad de desperdicios que generamos del consumo, que tampoco me he metido en esto ahora. Es evidente que eso, si lo mantenemos, si es la línea roja que va para arriba, y eso es otra vez business as usual, es decir, no cambiar las cosas, seguir en el estado de cosas que tenemos, vamos a requerir por ahí de mediados del siglo 2 planetas y tercio. No tenemos 2 planetas y tercio. Lo que tenemos que hacer ahorita aquí es empezar a tomar acciones que racionalicen el consumo, que lo hagan mucho más equitativo entre los que tienen niveles de vida, yo diría, fastuosos, y quienes están viviendo en condiciones infrahumanas en este país y en todo el mundo, y que realmente podemos lograr un equilibrio mucho más justo, social, económico, pero también ambientalmente posible, ¿no? Amigable, me parece. Acabo con esta cita de Albert Einstein que me encanta. No podemos resolver los problemas que hemos creado teniendo la misma manera de pensar que creó esos problemas. Hay que cambiar el chip seriamente para hacer las cosas de otra manera. Y eso es un problema de educación del que estábamos hablando justamente antes de empezar aquí, que tiene que estar movido por el Estado mexicano en serio a toda su sociedad, ¿no? Los medios no lo van a hacer. No hay gran compañía que pague un programa en el que la gente diga consuma menos, no compre tantas cosas. ¿De dónde, malo? Nunca lo van a hacer, los medios no lo van a hacer, no los medios privados, sí los medios públicos, y sí muchos mecanismos que el Estado tiene bajo su control y responsabilidad. Yo terminaría ahí, senadora. Perdón, fue un poco más largo de lo que pensaba. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, micrófono. ¿Algún senador? Porque sé que tienen otras actividades. ¿Alguna pregunta al doctor antes de que se retire? Yo me tengo que retirar porque voy a otra comisión, pero estoy completamente seguro que todos los que estamos aquí presentes, senadores, asesores y el público que tuvo la generosidad de estar en este evento, la verdad que nos conmueve estas referencias, esta excelente plática que acaba de darnos el doctor, y creo que esta es una oportunidad para, como lo decía recientemente en el cierre de su exposición, modificar la actitud de los habitantes de la tierra y particularmente los mexicanos. Ahí se aprecia con claridad que el asunto es serio y en serio tenemos que tomar las actitudes para modificar las conductas que permitan tener cambio de voluntades a favor de la naturaleza. En la medida que retardemos estas decisiones, será sumamente lamentable. Y como todas las cosas, cuando decides en crisis, la solución es mucho más grave y es mucho más costosa. Yo, doctor, realmente siempre lo he admirado. Hoy doblego esta admiración con mucho ánimo. Me deja preocupado, muy preocupado, pero también decirle de que desde el Senado de la República pondré, al igual que mi presidenta y los miembros de la comisión, la mejor disposición, la mejor voluntad para que en México nos convenzamos de una vez de la importancia que tiene ir a favor de la naturaleza. Lo felicito y ojalá y que nuevamente lo tengamos por acá, darnos la oportunidad de escuchar su sapiencia y sobre todo la sensibilidad de un tema tan fundamental para los humanos como es el tema del cambio climático. Felicidades, doctor. Gracias, senador, le agradezco mucho y vuelvo a reiterar, yo en lo particular, pero estoy seguro que muchos de mis colegas estarían deleitados de poder venir, charlar con ustedes o atender problemas concretos
en los cuales ustedes quieren información para tomar decisiones bien fundamentadas, o lo mejor fundamentadas posibles, en esta y en otras áreas. Yo no quiero hablar de otras cosas, hay físicos que pueden hablar sobre espectro electromagnético para cuestiones de telecomunicaciones, y médicos que podrán hablar sobre cuestiones de bioética, etcétera, muchos. Lo estamos haciendo con la Suprema Corte de Justicia. Allí ha habido un cambio enorme de receptividad con la comunidad científica, y créanme que es un placer platicar con ellos, así como lo es con ustedes en estas ocasiones, porque hay ganas de realmente saber cómo funcionar mejor, cómo llevar a cabo estas responsabilidades que tienen ustedes con la mejor posible información dable. Yo sé, porque ya tengo algunas décadas detrás de mí, que muchas de las decisiones que hay que tomar a veces tienen elementos políticos complicados y difíciles. Y que a veces, pues lo que uno esperaría que se resolviera de alguna manera, a veces no lo es. Pero por lo menos quienes toman la decisión ya tienen en las manos, como decimos en México, todos los pelos de la burra. Ahora, si quieren usar los pelos de la burra o no, para resolver las cosas bien, pues ya es responsabilidad de ellos. Ya tienen que sopesar algunas cosas y asumir esa responsabilidad. Pero el interés de compartir con ustedes lo que se ha ganado, lo que hemos hecho en México, lo que conocemos que ha hecho de otras partes, es realmente muy grande. Y sí le puedo decir que en esta área de recursos naturales, México está muy a la cabeza del mundo en términos de información para nuestro país, no para saber qué pasa en España o en India, no, para nuestro país, mucho más de lo que muchos países tienen para su país. Entonces es una herramienta que se puede usar muy bien, y hay gente muy dispuesta a ayudar, quiere decir a colaborar con ustedes, a que hagan ustedes su labor mejor. Entonces cuando quieran, desde luego. Muchas gracias. Adelante, senador. Bueno, pues a la senadora Silvia agradecerle que haya promovido que nos visite un científico de la talla del doctor Sarukhan, a quien todos respetamos y reconocemos en este país. De verdad es un honor, bueno, para mí lo es, yo como egresada de la UNAM, y que usted fue mi rector, yo lo admiro mucho y respeto mucho, y para nosotros aquí en el Senado es un honor tener a un mexicano de la talla de usted dándonos dictándonos esta cátedra, que es nuestra responsabilidad reproducirla. Nosotros como legislativo hoy tenemos que hacer un compromiso. Usted acaba de decir que este tipo de cambios se tienen que implementar a través de políticas de Estado, que no puede una compañía o alguien en particular promover esto, porque es algo muy grande. Esto es una ola que, si no se implementa como una política de Estado muy seria y muy formal, que nosotros tenemos que promover desde el legislativo, para que el ejecutivo, por ejemplo, aproveche ahorita la reforma que va a haber en materia de telecomunicaciones, y en la ley se obligue a todos los canales de televisión, a todas las radiofusoras, así como hay la hora nacional en la que todos cantamos el himno nacional a las 12 de la noche. Yo creo que nosotros tendríamos que mandar una alerta abriendo la televisión, o en alguna hora muy importante en la que tengamos la atención de la mayoría de todos los que vivimos en este país, para diario dictar cápsulas encaminadas a generar ese consumo responsable del que usted nos habla. Yo me quedo con el tema del consumo. Usted hoy nos previene de que aquí, desde el legislativo, tenemos que generar iniciativas de ley que creen un consumo más responsable, más eficaz y más racional, que dejemos de consumir tanta chatarra que no nos hace falta, que no es necesaria, que dejemos de acumular tanta basura, tanto al interior de nuestros cuerpos como en nuestro país,
Y eso, aún teniendo un grado de estudios importante como el que muchos de los que estamos aquí tenemos, es difícil concientizarnos y encaminar nuestros pasos hacia lograr esta evolución de la que ya no podemos soslayarnos. Aquí la reflexión del día de hoy es que esta Comisión de Cambio Climático tiene una razón de existir muy importante desde el Senado. Nosotros no podemos estar ajenos a esto que día a día afecta nuestras vidas, y sin vida no hay nada, no hay ni una otra comisión. Entonces no tenemos que esperar a que haya otra COP para que nos vuelvan a regañar a todos, porque los gobernantes no toman las decisiones que empiecen a generar el freno del deterioro ambiental que hay en el planeta. Son los primeros que lo tienen que tomar. Y nosotros aquí como Senado, a partir de esta comisión que es clave para el desarrollo de la vida de todos nosotros los mexicanos, tenemos que lograr que a través de los medios de comunicación y a través de otros mecanismos que se implementen, generar esa política de Estado que nos convierta en personas más educadas y encaminar nuestros pasos a frenar esta grave descomposición del clima, del ambiente, que lo único que va a generar es, pues, lo que no queremos, ¿no? Que nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros mismos, si somos más longevos, empecemos a sufrir más aún todos estos problemas graves que ya se están dando. Gracias, Presidenta Silvia, por generar esta reunión. Gracias, doctor Sarukhan. Gracias, compañera senadora María Luisa. A todos los aquí presentes, esta reflexión colectiva es muy importante y tendríamos que hacerla casi que diario, porque de ahí depende todo lo demás. Gracias. Pues agradecerles que hayan convocado al doctor Sarukhan, que es un honor para nosotros que esté con nosotros compartiendo algunas de las cosas que sabe, pero además en la forma que lo hace. A mí, la verdad quiero decirle que me deprimió más que animarme, decir, hijos, todo este mundo, cómo lo transformamos. A lo mejor una presentación que diga qué pasitos pequeños podemos ir dando, pero es abrumador. Pienso que tenemos cosas que hacer al interior del país, pero también en el ámbito internacional, y estas comisiones podrían hacer algunos ordenamientos transversales que fueran poco a poco obligando a todas las instancias, a todos los gobiernos, pero es alarmante. Y yo no sé qué vamos a hacer para los próximos 5,000 años. No, cuando uno ve todo esto dice, híjole, pues es que a mí ya no me va a tocar y hace uno cuentas, ni mi hijo, ni mi nieto, ni mi tal van a alcanzar, pero a la inversa tendríamos que pensar en nuestra responsabilidad hacia el futuro. Y si pudiéramos hacer un ejercicio de pequeñas cosas que podemos ir concretando, creo que esta es de las tareas que transversalmente tenemos que hacer. Yo no sé si hablar de una secretaría más que hablar de acciones transversales que obliguen a todos en lo pequeño, en las escuelas, en los hospitales, en las dependencias, en hacer muy visible este asunto, diríamos que en la democratización de los medios de comunicación, porque esa es una cadena terrible. Usted va a la televisión y no puede hablar de comida chatarra porque de eso vive la televisión, usted no puede hablar de tal. Hay como que ir rompiendo cadenas que evitan que hagamos no solo conciencia, sino acciones concretas que empiecen a hacer que notemos los cambios, ¿no? Yo me sumo aquí con Silvia y con Luz María al esfuerzo que quieran hacer para ir en lo poquitísimo. ¿Cuánto dice que cargas por año de CO2 en la atmósfera? Hijos, no alcanzo ni a medirlas, pero son mínimas las cosas que podemos hacer. Sin embargo, yo creo que son muchas, perdón, no quiero alargar. Venga. Dar una charla así, un bosquejo general, no permite entrar a protecciones en las que uno puede darse cuenta que sí hemos generado muchos problemas, sí hay costos, ya lo estamos viendo, los costos sociales, económicos, pero si queremos reducirlos para las siguientes generaciones, hay mucho que se puede hacer.
hay buenos ejemplos de cómo funcionar fuera del país, dentro del país. Podríamos quedarnos varios días platicando de esto cuando quieran, así que pero no hay que sentir, lo último que tiene uno que sentirse es desesperado, porque pues es el síndrome del borrachito, ¿no? De hasta no verte, virgen mía, y ¡pac! Porque es la última copa. No lo es. Yo creo que la primera foto, olvidé decirlo, es una foto en la que uno no sabe si es una puesta de sol o es un amanecer. Está hecha al propósito. Y siempre pregunto, bueno, ¿qué sienten ustedes? Que lo que vieron, ¿qué es? ¿Porque estamos en el ocaso o porque estamos en el amanecer? Yo creo que estamos en el amanecer. Va a ser un amanecer costoso, pero lo podemos hacer amanecer, sin duda. Bueno, si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta. Sí. Doctor, pues gracias por su plática, como siempre, muy interesante, las cosas que dice. Esta mañana estaba yo leyendo precisamente el libro, sobre un libro que acaba de publicar, o la publicó el año pasado, la maestra Carabias y Javier de la Maza, sobre Cuenca de Usumacinta, que lo publicó la Comisión Mexicana de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, un libro muy interesante y aparte muy dramático, pues nos muestra el gravísimo deterioro de esta región tan rica en biodiversidad para nuestro país, ¿no? Pero también la lectura me lleva también a parte de este deterioro es provocado por el crecimiento poblacional de la zona y parte también por las prácticas, pero las prácticas tradicionales de esta población de la zona, ¿no? Que entran en conflicto justo por el crecimiento poblacional. Y aparte, pues hay un problema, ¿no? De crecimiento poblacional, prácticas tradicionales, y también que las nuevas prácticas que se están dando en la zona pues no son las adecuadas, ¿no? Entonces todo esto es un conflicto que me lleva así, bueno, ¿qué se puede hacer en este contexto, no? Sí, las prácticas de los agricultores tradicionales están provocando el deterioro de esta zona, pero a la vez las opciones nuevas que son las plantaciones, la ganadería extensiva y todo lo demás también está ocasionando este deterioro. ¿Cuáles son las salidas productivas que tiene la gente que vive en esa región, ¿no? Entonces, y que está ocasionando el problema, ¿no? Entonces, esta situación, pues estamos como en un círculo muy difícil de resolver, ¿no? Y sobre todo en esta región que es tan vital para las reservas naturales de agua, para las reservas de bosques, etcétera, ¿no? Entonces, es una problemática, ¿no?, que tenemos, ¿no?, muy grave, ¿no? Sí, y que yo no veo así como, cuando menos en el análisis que se hace en este libro, pues lo veo que en vez de salidas se está agravando el problema, ¿no? Yo creo que hay salidas y las tenemos, muchas veces las tenemos en México, otras probablemente de otras partes. Lo que necesitamos es tener una visión clara de cuáles de ellas en México mismo ya han probado ser verdaderamente efectivas y útiles, promoverlas donde se puede promover y adoptar aquellas otras que pueden ser utilizables en México. En cualquiera de los casos lo que necesitamos es buena información sobre lo que queremos. Primero, saber bien qué queremos hacer, y segundo, buena información sobre cómo hacerlo. Si tenemos las dos cosas, yo creo que las probabilidades de éxito van a ser mucho mayores de lo que lo han sido hasta ahora, en donde pues las políticas no han sido particularmente congruentes, las políticas públicas, ¿no? Todavía seguimos hablando de una enorme falta de transversalidad a estas alturas, cuando realmente lo que hemos visto es que los efectos de esa falta de transversalidad han sido desastrosos
No, ¿por qué no la tenemos? Es una cosa que le pertenece al gobierno, a los gobiernos en general, federal, estatal, los municipales. ¿Por qué no ocurren? Yo creo que es falta de voluntad política por un lado, falta de información adecuada por otro lado, muchos intereses de muchos tipos. Yo creo que las cuestiones son mucho más solubles de lo que parecen, siempre y cuando uno esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Gracias. Que no siempre es el caso. Aquí hay otra pregunta, doctor. Gracias, senadora, presidenta. Doctor, preguntarle, pues, muy concreto. Usted nos enseñó ahí en su presentación el mapa geopolítico y los porcentajes de la contaminación mundial. Este tema yo lo he visto, por ejemplo, hoy en la mañana venía pues en el avión y yo veo que el tema de la contaminación, el tema del cambio climático se utiliza sobre todo aquí en México. A mí me ha tocado estar en Estados Unidos en conferencias. Sin embargo, la pregunta concreta va en este sentido. Realmente, con lo que estamos haciendo, con el tema de las conferencias, con las pláticas, con el tema de la concientización, ¿nos alcanzará el tiempo para revertir este efecto? Pregunta concreta. No, respuesta concreta. Gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría, gracias por su plática, muy interesantes los datos que obviamente son muy técnicos, científicos algunos, sencillos para todos, pero que al final conllevan mucho estudio por detrás. Sin embargo, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Todos sabemos que estamos en el Senado. El año pasado salió la nueva ley de cambio climático y a mí me gustaría conocer su opinión ante todo este panorama que usted plantea, en donde se conllevan muchas cosas y normalmente la mayoría de los legisladores tienen la concepción que todas las problemáticas se tienen que solucionar con leyes. Sabemos que eso no siempre se puede. Creo que es uno de esos problemas. Sin embargo, aunque esta ley, sabemos también, es de las pocas que hay en el mundo en la materia, porque solo México e Inglaterra tienen una ley específica de cambio climático, me gustaría conocer su opinión sobre qué tan buena, qué tan mala es la ley en virtud de que es tan reciente, porque al final de cuentas lo que importa en una ley de esta naturaleza es su eficacia, ¿no?, que resuelva la problemática. Y pues creo que usted es la persona idónea de podernos compartir algo sobre esta temática. Gracias. No creo ser la persona idónea. Tengo una opinión, pero yo creo que hay que ver cómo se va a instrumentar y cómo se va a aplicar la ley. Es muy difícil. Yo creo que tenemos leyes que en su momento fueron recibidas con gigantesco beneplácito por lo bien hechas que estaban, pero que después han mostrado ser muy limitadas por la forma como se han aplicado o por las reglamentaciones secundarias o cosas de este tipo. Ustedes, una de las frases favoritas de los legisladores, pues es una ley perfectible y siempre se puede hacer mejor. Bueno, no puedo decir mucho más que eso. Yo creo que hay cosas que se podían mejorar. Lo que hay que estar muy claros es que en lo que esto, a diferencia de muchos otros problemas que se han tratado de legislar y se han legislado, es un problema que tiene un componente, no es solamente, pero tiene un componente muy grande de tipo comportamental individual. Todas las cuestiones que yo les mostré aquí son el resultado de la actividad humana individual de 7,000 millones de personas. No vienen del flojisto internacional, no viene de Marte. Es el resultado de lo que cada uno de los que estamos aquí hacemos todos los días. La mayor parte de días cosas bien hechas, cuidadosas, conscientes, éticas, muchas otras no, a lo mejor.
cómo adoptar una forma de vida que sin sacrificar expectativas perfectamente justificadas y adecuadas de mejor vida, porque lo estoy haciendo con el dinero que gano, con mi trabajo honesto, y lo quiero para mis hijos también, y que ellos lo hagan para los suyos, de manera tal que eso permita que otras personas en otras partes, en este país, en otros países, puedan también tener acceso a estos bienes de los que uno piensa que uno tiene derecho legítimamente por su trabajo honesto. Yo creo que aquí hay un problema yo siempre lo he dicho y es una palabra que tiene, pues es muy poco sexy, pero es un problema de ética, es un problema filosófico de cómo comportarse. Y es algo que no nos enseñan en ninguna parte, ninguna escuela, ninguna religión, ninguna de estas cosas que aglomeran gente realmente está metida en transmitirle a la sociedad estos elementos de reflexión, de raciocinio adecuadamente. Por eso yo creo que hay una obligación, primero de todos, de informarse, al mismo tiempo que digo que las conferencias no son solución para la severidad de los problemas, también digo que es uno de los medios en los cuales la gente se hace de información y empieza a preocuparse por hacer, ¿qué está pasando? Me voy a leer más, ¿no? Tiene una ventaja. Lo que pasa es que es de paso de tortuga ese proceso, ¿no? Eso hay que acelerarlo, y uno de los aceleradores muy importantes son los sistemas educativos que no están tomando esto bien, y el otro acelerador muy importante es el Estado. Así como fue un acelerador, y vuelvo a traer a colación el ejemplo de la emergencia de la fiebre aviar, y lo ha sido a lo largo de décadas con las cuestiones de vacunación para niños, debiera hacerlo también con esto, en mi opinión personal. La plática que tuvimos con el presidente Nieto, Mario y yo, después de la ceremonia, fue justamente sobre esto, y él se sintió muy sensible diciendo, sí es cierto, le dio algunas instrucciones al secretario Guerra al respecto, no sé qué va a pasar, pero los que estamos en esto, y yo me he vuelto un evangelista completo del tema, seguiremos fregando, perdón por mi francés, para que esto ocurra. Yo creo que es una obligación, es uno de esos aspectos de rectoría del Estado, que si está consciente de la seriedad del problema, tiene que concientizar a su sociedad de cómo hacer las cosas. Nada más que demos cuenta que concientizar a su sociedad de cómo hacer las cosas equivale a que un programa patrocinado, no voy a decir por qué marca, que produce bienes, esté transmitiendo que la gente no consuma más, o que consuma ciertas cosas que no son las que ellos producen o como las producen. Sí, significa una presión social, pero es una presión social que hay que encarar, y es una presión social que hay que generar de manera inteligente, con información, no a lo loco, no a lo populista, sino con información, con una sociedad y unos consumidores bien informados, exigentes realmente de lo que compran, que sepan qué comprar y qué no comprar, y que sepan qué exigirle a sus presidentes municipales, a sus diputados, a sus senadores, etcétera, para cambiar el país. Lo tenemos que hacer entre todos. No hay tal cosa como el gobierno se encarga de cambiarlo, no es cierto. Tampoco lo cambia solo la sociedad, y tampoco lo cambia la industria sola. Es un trabajo de todos. Una última pregunta. Con esto cerramos. Carmen Lerma, de la Asociación de Periodistas. Doctor, me preocupa mucho que, por ejemplo, el compañero Lástima, que se fue, haya hablado tan vagamente sobre los pueblos originarios. No son ellos los culpables, en forma de pensar, porque ellos tienen una mística muy diferente del cultivo y de lo que ellos sí han rescatado
de nuestros bosques y selvas. Donde sí podrían empatar y realmente coadyuvar todas las legisladoras es en atacar a los centros mineros, que es una de las cosas que hemos protestado todos, donde han contaminado todos los mantos acuíferos de este país y donde no se les ha hecho nada por ser transnacionales. Yo creo que ahí está realmente el reto para ellos. O sea, sí es una llamada de alerta porque ya se les ha hecho en diferentes legislaturas esa llamada de atención. Muchos compañeros que han estado en la lucha han tenido que salir del país precisamente por amenazas que han tenido de las mismas compañías y porque realmente ya es grave la contaminación que han hecho estas mineras tan aberrantes, donde ni siquiera vamos a tener agua potable los propios mexicanos para tomar. Entonces, yo ahí sí le pediría yo a las legisladoras que sí, porque sí se han llegado aquí las protestas, que tomaran un poquito los acuerdos que había anteriores para poder lograr eso, al menos salvar el agua, que es la fuente principal para poder vivir todos. Se lo agradezco mucho. Doctor, le agradezco muchísimo. Claro que sí, va a venir la reforma a la ley minera y ahí vamos a estar muy al pendiente de esto. Al igual que usted, la senadora Luz María y su servidora, estamos también bien entregadas en el tema y hay que empezar desde aquí a sensibilizar a nuestros compañeros y compañeras senadores. Yo me quedo con lo que mencionó y comento de que antes no sabíamos, hoy lo sabemos. Y me voy a lo que decía nuestra compañera senadora Cocoa, es los pequeños pasos que ella decía. Si llegamos a la conciencia de cada uno de los mexicanos y mexicanas de este país y empezamos a que luz que no se necesita hay que apagarla, ¿sí?, a cerrar la llave del agua, a usar menos el coche, etcétera, pequeñas acciones que van a contribuir muchísimo. Aquí el doctor mencionó que la mayor emisión está en el sector energético. Bueno, pues un foco de cada 14 que están prendidos en el país vienen por ejemplo, de las termoeléctricas de Coahuila. Entonces yo creo que necesitamos, hay grandes temas, hay muchísimos temas, como organismos genéticamente modificados, contra producción alimentaria, reducción del subsidio de combustibles fósiles, sí o no, energía eólica contra comunidades que se oponen por la cuestión de aves migratorias y otras cosas más. Hay muchísimos temas muy interesantes, pero creo que México necesita abordar estos temas con seriedad y responsabilidad, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Creo que esos van a ser las contribuciones de cada uno de nosotros y los invito a empezar de ya en cada uno de nuestros hogares y sensibilizando a los que nos rodean. Creo que eso sería una buena tarea y bueno, pues le apostamos a la información. Doctor, bien agradecida con su presencia. Muchas gracias por su generosidad de compartir sus conocimientos y su tiempo con esta Comisión Especial de Cambio Climático. Muchas gracias a todos. Buen día. De esta manera se llevó a cabo la